Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Una sola vuelta, una sola lista. Una sola vuelta, una sola lista. Bienvenido, bienvenido, compañero presidente. Bienvenido. Sí, probando. Mantengamos la distancia, por favor. Taitago kaigope suma hatun fuerzata energiata hapipai kunanga hawapachaman fuerza wa ánimo kai pachapi fuerza wa ánimo richo kai purihuiñambi kai alpapachapi fuerzata ánimo ta energiata carapacho hawapacha mundo taitiko goya ufiapai kaiguta tokui energiapa. Continuamos aquí en vivo y en directo, desde la provincia de Les pido por favor al público presente que al finalizar el conversatorio tenemos un espacio para las fotografías. Por favor ubicarse en los respectivos asientos. Y a continuación invitamos al nuestro candidato a presidente Andrés Sauraos para que dé la respectiva respuesta a las preguntas. La sombrita, creo yo. la sombrita. Cuadro. ¡Que viva Otavalo! ¡Que viva Imbabura! ¡Que viva nuestro pueblo Otavalo! Muchas gracias por esta invitación, compañeros, compañeras. Qué chévere poder estar aquí, compartir con ustedes, poder conversar realmente sobre las propuestas que necesita nuestro país. Qué linda experiencia además compartir con nuestros hermanos y hermanas Otavalo, aquí en Imbabura, gente de todos los cantones y también de este pueblo y nacionalidad indígena tan importante en nuestro país, los embajadores del Ecuador, los embajadores de nuestra patria, de aquí para todo el mundo. ¡Bravo! Incluso en pandemia, ¿no? Incluso en pandemia siguen siendo los embajadores de nuestra patria. Yo quisiera abordar algunas cosas que se han topado hoy y comentarles también algunas otras que son fundamentales para el desarrollo de nuestra patria. Voy a comenzar por un elemento tan importante para este cantón,
para este pilar de la economía nacional inclusive, como es Otavalo. Y me refiero justamente al turismo. Y no podemos empezar a hablar del turismo sin antes referirnos a ese episodio histórico tan triste que vivimos en el Ecuador entre marzo y abril de este año, cuando el gobierno actual se negaba a atender a nuestros hermanos que estaban falleciendo, que se estaban enfermando, que decían que no había plata, que no había recursos, que no había cómo atender. Nos sacaban hasta cadenas nacionales diciendo que poco se podía hacer porque ya se habían llevado la plata, culpando como siempre a Correa como si no tuvieran más que hacer en vez de hacerse cargo de un gobierno. Eso fue muy triste, fue muy doloroso para todos nosotros ver a seres queridos fallecer, enfrentar la pandemia sin apoyo del Estado, sin que siquiera las cifras nos digan la realidad. 30.000, 35.000 muertes en exceso. El Ecuador tiene el indicador más grave del planeta. ¿Y por qué me refiero a este episodio? Por dos razones. Porque por un lado, mientras nos mentían y nos decían que no había plata, que no había dinero, que no había liquidez, que no había ahorros, que no había recursos, yo que en ese momento, un ciudadano como todos nosotros, como ustedes, haciendo veeduría, preocupado del destino de nuestra patria, me dediqué pues a hacer las cuentas. Me dediqué a sumar y a restar, a ver si en efecto no había plata. Y lo que logramos descubrir con un par de compañeros en el Observatorio de la Dolarización, que es el grupito que conformamos, hicimos las cuentas y nos salía que faltaban 2.000 millones de dólares. Decíamos, ¿y dónde está pues ese dinero? Porque dicen que no hay plata. Y lo que descubrimos fue que entre marzo y abril, cuando nuestros hermanos ecuatorianos estaban falleciendo, cuando no se les atendía en los hospitales, cuando la ministra de Salud denunció en su carta de renuncia que el ministro no le quiso dar ni un centavo para atender la emergencia. Ya nos olvidamos de ese episodio. El gobierno había estado prepagando anticipadamente 2.000 millones de dólares a dos bancos, Goldman Sachs y Credit Suisse, allá en Nueva York y en Suiza. ¿Qué les pasaba a esta gente que en medio de una pandemia brutal, cuando la gente estaba muriendo, en una emergencia reconocida a nivel planetario, seguramente en una reunión con los banqueros, decidieron no, la prioridad es cumplir anticipadamente a los suizos, a los de Nueva York, y no a nuestros hermanos ecuatorianos, y no a atender la emergencia? Eso me generó a mí profunda tristeza, profundo dolor, y luego profunda indignación porque el no haber usado los recursos que sí tenía el Estado ecuatoriano, con los que sí contaba el gobierno del Ecuador, se podían haber usado para no solo atender la enfermedad, nuestro sistema de salud, sino también pues apoyar económicamente a las familias que tenían que guardarse en la casa por la cuarentena y esperar que pase lo peor de la pandemia, con ingresos económicos, para que no tengan que salir desesperados a tener que ir a vender a la calle, a exponerse al virus, a contagiarse y a morir. Sí habían alternativas, por suerte la historia lo reconocerá, porque ese mismo 12 de marzo, fecha en la que se declaró la emergencia nacional, nosotros enviamos una carta al gobierno, una carta a la asamblea, una carta a los ministros, diciendo esto es lo que se debe hacer. Y quizás es por eso, compañeros y compañeras, todos los que están aquí presentes, quizás es por eso que estamos aquí hoy.
asumiendo ese desafío histórico de poder devolverle dignidad al pueblo ecuatoriano. Nadie aquí quiere opulencia, sabemos que estamos en pandemia, pero sí dignidad, pues, que un gobierno no esté desatendiendo a su propio pueblo, que un gobierno no abandone económicamente a su población, que esté protegiendo la salud, la vida y la economía también de nuestros ciudadanos. Y eso quizás es la razón por la que estamos aquí, por la capacidad de propuesta, de plantear alternativas, de pensamiento innovador, de uso de la tecnología para poder ir solucionando algunos de los problemas, de poder tener una mentalidad creativa, con juventud e ideas, para poder darle a nuestro país, a nuestros hermanos y hermanas del Ecuador, las alternativas para enfrentar esta dura situación. Si el gobierno no hubiera sido tan negligente con la pandemia, no hubiésemos tenido titulares del New York Times que decía el Ecuador el peor país del mundo. ¿Cómo afectó eso pues a nuestro turismo? ¿Cómo afectó eso a la cantidad de gente que quiera venir al Ecuador, que quiera venir acá, a Otavalo, a querer comprar artesanías, a visitar las lagunas, a conocer nuestra rica diversidad cultural, a empaparse del Ecuador? Si hubieran tenido un manejo adecuado, el golpe en el turismo tampoco hubiese sido tan fuerte. Claro que hay restricciones y demás, no nos podemos engañar, pero no hubiese habido ese trauma mundial que digan, chuta, en el Ecuador mejor de lejitos. Por eso ahora tenemos un reto muy importante, y es de volver a promover a nuestro país a nivel planetario. Yo les voy a dar un par de ideas que queremos impulsar apenas lleguemos al gobierno. Un tema que nunca paró en el Ecuador fue la exportación de nuestros productos agroalimentarios. Eso siguió. De hecho, fue declarado cadena esencial y la exportación continuó. Yo tengo a mis primos que trabajan en el puerto de Guayaquil. Nunca pudieron descansar un solo día. Siempre tuvieron que ir a exponerse a trabajar, porque esa línea sí continuó. ¿Pero qué significa eso? Que ahora tenemos que, por ejemplo, nuestro banano, los guineos, los plátanos, siguen exportándose a distintas partes del planeta. Y lo que vamos a hacer en nuestro gobierno es que en cada guineo, en cada banano, en cada uno de ellos, vamos a poner un sticker, un adhesivo, una calcomanía, que diga, visita Ecuador, un destino bioseguro, un destino para que llegue a cada uno de los hogares de los que compran bananos, que son al menos 2.000 millones de personas del mundo que consumen banano ecuatoriano, que llega a su casa, que llega ahí a su mesa, a su cocina, y van a poder ver que el Ecuador va a ser un destino bioseguro. Y eso significa que nos tenemos que preparar para aquello. Vamos a plantear la certificación de Ecuador, de Otavalo, de distintos locales, como aquí en Pacaritamo, que somos un destino bioseguro. Vamos a lograr esa certificación con políticas y estándares internacionales, para así como hoy, que hemos tenido el debido cuidado con la distancia, con los protocolos de manejo sanitario, con todos los cuidados del caso, certificarnos rápidamente con estándares mundiales de bioseguridad. Y ese mensaje es el que vamos a transmitir en cada banano, en cada oportunidad de promoción a nivel planetario, para que el Ecuador pueda retomar su sitial protagónico en el turismo mundial, y además del turismo internacional que esperamos reactivar de esa manera, incluso con charters, con viajes específicos para que puedan venir a nuestro país, también reactivar el turismo interno. Es duro porque por un lado hay las restricciones de movilidad, por otro lado no hay capacidad de consumo y los viajes quedan pospuestos. Pero lo que vamos a hacer es vamos a utilizar a nuestro sistema educativo, a nuestro sistema de educación, de bachillerato y universidades principalmente,
para que hagan excursiones en el Ecuador y poder retomar los viajes dentro de nuestro país hacia el turismo comunitario, el turismo ecológico, a conocer la diversidad cultural y climática, geográfica que tiene nuestro Ecuador para potenciar los viajes. Estamos hablando de millones de estudiantes, que con un esfuerzo del Estado para que las excursiones puedan ser financiadas, vamos a retomarle como un eje del turismo en el Ecuador. Es una política macro, es una política grande. Quizás nos demoremos unos meses en que podamos desplegarla e implementarla, pero eso va a reactivar la movilidad y el turismo también del consumo interno y, como les dije, de los viajes del exterior. Ahora tenemos algunos retos también concretos. Vamos a tener una política económica mucho más aterrizada con los intereses de las familias ecuatorianas y no con la de unos pocos banqueros. Eso significa, y voy a compartir un dato con los compañeros de las cooperativas de ahorro y crédito. Yo me he dedicado a estudiar al sector durante años ya. Cuando trabajamos en el Banco Central, permitimos finalmente que las cooperativas de ahorro y crédito puedan tener acceso al Sistema Nacional de Pagos, para que puedan realmente ofrecer la misma cantidad de productos y servicios que puede ofrecer un banco. Y ahí encontramos un dato maravilloso, y es que cuando la cooperativa recibe un depósito, la cooperativa reinvierte casi todo ese monto del depósito, casi $1. Por cada $1 recibido, casi $1 lo coloca en crédito, en las economías familiares, en las economías populares de nuestro país. Pero los bancos, de cada $1 de depósito que reciben, apenas 30 centavos lo colocan en crédito. Y la gran mayoría lo mandan afuera, a Miami, a Suiza. Y esa es la salida de dólares que está ocurriendo en nuestra economía, que se ha puesto peor en medio de la pandemia. En vez de traer la plata para invertirla en el Ecuador ante la emergencia, han decidido mandar la plata al exterior. Por eso es que no hay circulante, pues. Por eso no hay crédito. Por eso las condiciones de refinanciamiento son duras, con más tasas de interés y morosidad, porque ellos han decidido mandar los dólares afuera. Y por eso nos enfocamos en ese tema tan crucial, tan importante, de que sí hay recursos en el Ecuador. Lo que pasa es que lo están mandando al exterior y nosotros queremos, por esa experiencia que tenemos, lo vamos a hacer mucho más rápido y mejor. Claro que vamos a corregir los errores. Claro que existieron errores en el pasado, pero ahora los hemos podido detectar. La experiencia nos ha brindado una serie de lecciones que hemos asumido, que hemos aprendido, y las vamos a asumir y las vamos a corregir. Ya tenemos la dirección enmarcada para que en estos meses no solo sean de campaña, no solo sean para lograr la mayor cantidad de votos, sino que sean meses de trabajo. Tenemos 8 meses para prepararnos para lo que será el gobierno nuevamente del pueblo y para el pueblo ecuatoriano. Tenemos muchos retos que cumplir en términos de reactivar, como dije, el turismo, la economía, la posibilidad de emprender. Pero poco haremos si es que la gente, los ciudadanos, no tienen dinero para consumir. Por eso hemos sido absolutamente claros. Y desde el primer día de nuestro gobierno, de hecho ya lo venimos preparando desde ya, porque estamos trabajando para prepararnos para gobernar. Desde el primer día de nuestro gobierno vamos a poner dinero en los bolsillos de las familias ecuatorianas. Vamos a utilizar las tecnologías de información para retomar el dinero electrónico, los medios electrónicos en general, y de esa manera poder regar a nuestro país de liquidez, de dinero, de recursos, para que la gente pueda sentirse con capacidad de consumo, para que puedan ir a la tienda, al mercado, al supermercado, para que puedan venir a la Plaza de los Ponchos,
para que podamos retomar la actividad comercial, para que se reactive y se dinamice la economía nacional. También para que podamos ir a comprar los helados de crema, ¿no es cierto?, que tanto nos gustan. Pero para eso la gente necesita tener capacidad adquisitiva. Y tenemos que, en el contexto de esta pandemia, sí, inyectar recursos para que la madre de familia, para que el hogar pueda tener dinero y empezar a consumir. Y así empezamos a dinamizar el resto de la economía. Eso lo vamos a hacer inmediatamente. Finalmente les quiero dejar con una reflexión muy importante. Hay sectores que a veces piensan que son banqueros, pero solo esta relación que hemos mencionado de cómo una cooperativa sí reinvierte en la economía local, en el territorio, detrás el banco y el banquero, lo que hace es succionar el ahorro popular y llevárselo al exterior. Pocas veces lo vuelven a colocar en crédito. Hemos tenido preocupaciones de alguna gente que dice, la dolarización puede estar en riesgo. Y aquí, como estamos, el sector financiero, el sector productivo, la economía popular, y unas comunidades altamente dependientes de los dólares que vienen del turismo, tengamos claro que vamos a fortalecer y defender la dolarización, pero con políticas reales, pues, no con discursos. Si ya sabemos que los que más defienden la dolarización son nuestros hermanos migrantes, son nuestros hermanos embajadores otavalos que mandan pues la plata acá al Ecuador, no los banqueros que la sacan fuera del país. La dolarización se defiende con dólares y eso significa tener la plata acá en el Ecuador, reactivando la economía nacional, generando actividad y dinamismo económico. Y por supuesto que vamos a reorientar la política pública especialmente de la compra pública. Mencionaba una compañera de la Asociación Textil, el hilando al desarrollo. Por supuesto que lo vamos a retomar con muchísima fuerza y además con pertinencia cultural. Y por supuesto que vamos a retomar los catálogos inclusivos que nos permitían tener opciones no solo en el ámbito de los uniformes escolares, sino también en la lencería hospitalaria, en los textiles para nuestros profesionales de la salud, en los textiles para nuestros trabajadores, por ejemplo, en la Amazonía del ámbito petrolero, que necesitan también textiles adecuados para su seguridad laboral. Todo eso vamos a retomar para que haya más trabajo para la gente. Ustedes saben que con el catálogo inclusivo se hubo una democratización de la compra pública. Las asociaciones de economía popular finalmente pudo acceder a venderle al Estado. Finalmente hubo oportunidades para las familias, para las mujeres que generaban de forma artesanal los uniformes, los distintos elementos vinculados al ámbito textil y poder venderle al Estado, cuando antes el Estado solo pertenecía, ¿no es cierto?, a unos pocos grandes proveedores, que son los que han vuelto ahora a dominar el escenario del emprendimiento del ámbito textil. Nosotros vamos a volver a democratizar la contratación pública, a volver a poner a la economía popular en el centro de nuestra acción, porque comparten los mismos ideales que nosotros, los de solidaridad, los de inclusión, los de la ética, los de la equidad de género, los de la ampliación de participación para la economía de todos y de todas. Ustedes van a encontrar en mí a un compañero que hasta hace poco estaba ahí, seguramente junto a ustedes, escuchando las propuestas, los planteamientos. Y nosotros nos debemos a este proyecto. Un proyecto que no solo logró transformar a nuestro país, el que nos dio esa nueva autoestima como ecuatorianos, el que renovó la fe, la verdadera esperanza de poder tener un pueblo que avance, que logre triunfos, que se desarrolle, que alcance el buen vivir. Este proyecto para mí no es solo un proyecto histórico, es un proyecto de vida. Y en mí y en nuestros queridos compañeros, candidatos a la Asamblea, que nos permitirán defender al pueblo también en el ámbito legislativo, van a encontrar compañeros totalmente entregados a nuestro pueblo.
Les reitero, ese mensaje con el que comencé. Aquí no hubo un problema de falta de recursos. Aquí no hubo un problema de que la economía y que el fisco no tiene plata. Lo que no ha habido aquí, es una correcta prioridad. Y nuestra prioridad hoy y siempre será la prioridad de atender a nuestro pueblo ecuatoriano y no a unos pocos banqueros, compañeros. Lo tenemos clarísimo y por eso estamos aquí hoy. Y por eso mismo, porque tenemos clarísima la prioridad, porque hemos planteado un modelo de desarrollo en donde quizás ahora se quiere perseguir a una persona, pero no por esa persona. Lo que quieren perseguir es a una idea de todo un pueblo, que demostró que sí había cómo hacer una verdadera política pública al servicio de los ciudadanos, poner al gobierno a atender a la ciudadanía, a protegerla en momentos difíciles y a potenciar sus oportunidades de emprendimiento, con crédito, con infraestructura, con obra, que permita que la gente pueda realizar sus oportunidades de la vida. Eso es lo que se demostró y eso es lo que les molesta más. Por eso han querido perseguir a un compañero, a un líder, como es Rafael Correa. Ese legado lo tenemos muy presente. Y vamos a estar a la altura de la historia, a la altura de las circunstancias que nos exige la situación actual. Nosotros vamos a asumir, junto con ustedes, de abajo hacia arriba, con el pueblo y para el pueblo, este desafío histórico de asumir el liderazgo de este país. Cuenten conmigo siempre, compañeros, y hasta la victoria siempre. Hemos tenido la oportunidad de conocer cuál es el pensamiento de Andrés Arauz.